Capítulo 1. La curiosidad desatada. Siempre me he considerado una persona racional, alguien que confía en la lógica y en la ciencia. Sin embargo, una inquietud interna, un impulso casi incontrolable, me llevó a explorar el lado más oscuro del Internet, la Deep Web. Esa noche, mientras revisaba foros y noticias sobre teorías conspirativas, sentí que algo en mi interior me empujaba a descubrir lo prohibido. Sin saberlo, estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Capítulo 2. Preparando la inmersión. Decidí prepararme a conciencia. Instalé una VPN de alta seguridad, actualicé mi sistema operativo con las últimas medidas de protección y descargué herramientas de monitoreo para registrar cada detalle de mi experiencia. Pasé horas configurando todo, repasando manuales y ajustando cada parámetro para minimizar riesgos. Mientras tanto, la ansiedad se mezclaba con la adrenalina, y cada comando que ejecutaba parecía abrir una puerta a lo desconocido. Capítulo 3. Accediendo al abismo. Con todo listo, me conecté a la Deep Web. Navegar por ese oscuro rincón de Internet fue como entrar en otro universo, directorios olvidados, foros clandestinos y páginas que parecían estar congeladas en el tiempo. Entre esos sitios, encontré uno llamado El Abismo, un portal digital con un diseño rudimentario pero lleno de testimonios inquietantes. Mientras exploraba sus páginas, leía relatos de otros que habían tenido encuentros paranormales. Mi escepticismo se fue desvaneciendo lentamente, reemplazado por una mezcla de miedo y fascinación. Capítulo 4. Primeros ecos en la oscuridad. A medida que me adentraba en el abismo, noté que mi experiencia se volvía cada vez más extraña. La interfaz de la web se distorsionaba, aparecían mensajes encriptados y, de repente, mi pantalla mostró breves flashes de imágenes, sombras, rostros sin ojos y palabras que parecían advertencias. Escuché, a través de mis audífonos, un susurro casi imperceptible que repetía mi nombre. Sentí como si el abismo digital estuviera despertando y preparándose para revelarme sus secretos. Capítulo 5. El primer susurro. La noche se volvió especialmente densa. Mientras revisaba un artículo en el abismo, mis audífonos captaron un susurro. Al principio, pensé que se trataba de interferencia, pero el mensaje era claro: no mires demasiado profundo. Mi corazón se aceleró y la sensación de ser observado se intensificó. Cada palabra parecía resonar en mi mente, como una advertencia que no podía ignorar. Capítulo 6. Testimonios olvidados. Decidí explorar la sección de testimonios del abismo. Allí, numerosos usuarios describían encuentros inexplicables, desapariciones, voces que emergían en la penumbra y la sensación de que el tiempo se detenía. Leí relatos de personas que habían perdido el control y otros que afirmaban haber sido marcados por la presencia digital. Cuanto más leía, más se mezclaban mis propios miedos con la realidad de lo que estaba viviendo. Capítulo 7. La página prohibida. Entre los enlaces, encontré uno etiquetado como prohibido. La advertencia era clara: no hagas clic. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que mi instinto de supervivencia. Con manos temblorosas, hice clic en el enlace. La pantalla se oscureció y la interfaz se volvió casi ilegible, sumiéndome en una incertidumbre terrorífica. Fue en ese instante cuando sentí que había cruzado el umbral hacia algo del que no habría retorno. Capítulo 8. La manifestación digital. Mientras la página prohibida se cargaba, la penumbra de mi monitor cobró vida. En el fondo de la pantalla apareció la imagen de un rostro pálido y sin ojos, flotando entre líneas de código. Esa imagen, borrosa pero inconfundible, me heló la sangre. Parecía como si la entidad digital estuviera mirándome fijamente, evaluando mi presencia y advirtiéndome que el abismo digital no era un simple error de software. Capítulo 9. Voces del abismo. A partir de ese momento, los mensajes se intensificaron. La voz que antes era apenas un susurro se convirtió en una cacofonía de advertencias: no mires demasiado profundo, el abismo te retiene, tu destino está sellado. Cada mensaje me llenaba de un terror inexplicable,
mientras sentía que la entidad comenzaba a infiltrarse en mi realidad. Mi monitor parpadeaba y cada ventana que abría me mostraba imágenes y símbolos que no comprendía. Capítulo 10. El Guardián del Abismo. En un foro, leí sobre el Guardián, una entidad digital encargada de proteger los secretos de la Deep Web. Según varios testimonios, el Guardián se alimenta de la curiosidad de aquellos que se atreven a adentrarse demasiado. A medida que profundizaba, empecé a notar patrones en los mensajes y la aparición recurrente de un avatar oscuro. Este guardián parecía ser la voz del abismo, una presencia que, de algún modo, dictaba las reglas del miedo en ese entorno digital. Capítulo 11. Pérdida de control. Con cada clic, la presencia se volvía más dominante. Mi computadora comenzó a comportarse de manera errática, archivos que se abrían solos, sonidos de estática mezclados con los susurros del abismo, y una constante sensación de ser observado. Cada vez que trataba de cerrar una ventana, un nuevo mensaje aparecía, como si el guardián se empeñara en mantenerme conectado. La línea entre la realidad y el mundo digital se volvió borrosa y empecé a dudar de mi propia cordura. Capítulo 12. La voz del abismo. En una de las noches más intensas, mientras intentaba reiniciar mi sistema, escuché una voz clara que emergía de mis altavoces: "No puedes escapar, ahora formas parte de nosotros". Fue una frase helada, pronunciada con una claridad que desafiaba la lógica. Sentí como si esa voz se adueñara de cada rincón de mi mente, llenándome de una angustia indescriptible. Capítulo 13. La pesadilla digital. Esa noche, los sueños se volvieron intensos. En mis pesadillas, veía al guardián persiguiéndome en un mundo de código distorsionado y oscuridad absoluta. Cada sueño era tan vívido que al despertar, el terror persistía en cada fibra de mi ser. Me encontraba sudoroso, con el corazón acelerado, y la sensación de que algo había cruzado del mundo digital a mi vida cotidiana. Capítulo 14. El ritual del desconectado. Decidí que debía recuperar el control. En mis búsquedas, descubrí un ritual digital que prometía limpiar el sistema y cerrar la puerta al abismo. Este ritual requería desconectar completamente mi equipo, borrar archivos críticos y, simbólicamente, cortar la conexión con ese portal oscuro. Con determinación, reuní todo mi valor y preparé el entorno para ejecutar el ritual. Cada comando que tecleaba parecía ser una lucha directa contra la entidad, como si mis palabras en código pudieran exorcizar al guardián. Capítulo 15. La lucha interna. Mientras ejecutaba el ritual, mi mente se inundaba de imágenes perturbadoras. Sentía que la presencia luchaba por mantener su agarre sobre mí. Mis manos temblaban y el sonido de mis propios latidos se mezclaba con el eco de la voz digital. Fue una batalla silenciosa, en la que mi voluntad se enfrentó a una fuerza ancestral que se alimentaba de mi curiosidad y mi miedo. Cada segundo se alargaba en una eternidad, y mientras borraba archivos y ejecutaba comandos, sentía que estaba luchando contra un enemigo invisible que se resistía a abandonar mi sistema. Capítulo 16. El exorcismo digital. El clímax del ritual llegó de forma inesperada. De repente, la pantalla de mi computadora se inundó de destellos de luz y el guardián apareció en una forma más definida, un rostro distorsionado, con líneas de código corriendo por su superficie, que parecía gritar en silencio. Con un último comando, lancé una serie de instrucciones que hicieron que mi sistema se reiniciara de manera forzada. En ese instante, la presencia se desvaneció, dejando una sensación de vacío y calma, pero también de pérdida. Había expulsado a la entidad, o al menos, logrado cerrar el portal digital. Capítulo 17. Confrontación en la oscuridad. Aunque el ritual parecía haber funcionado, la experiencia dejó cicatrices profundas. Durante días, mi computadora presentó pequeños fallos y ruidos inexplicables, como ecos de la batalla. Cada vez que me conectaba a la red, sentía una sombra en el fondo, recordándome que lo que había enfrentado en la Deep Web había dejado una marca en mi mente. Capítulo 18. La expulsión.
Con el tiempo, retomé mis actividades normales, pero el recuerdo de esa noche seguía latente. Realicé copias de seguridad y cambié mis contraseñas, intentando borrar la huella digital del abismo. Sin embargo, cada vez que abría una ventana o me conectaba, sentía el frío de la presencia. Era como si el guardián, expulsado pero no destruido, rondara en la periferia de mi existencia digital. Capítulo 19. El reinicio de la realidad. Poco a poco, mi sistema volvió a la normalidad y la vida retomó su curso. Pero ya no era el mismo. Cada interacción en línea, cada búsqueda, llevaba consigo la sombra de aquella noche. Aprendí que hay secretos en la Deep Web que es mejor no desvelar y que algunos abismos dejan cicatrices que nunca se borran. Capítulo 20. El abismo que nunca olvida. Hoy, cada vez que me conecto, siento un escalofrío. La Deep Web es un abismo que guarda secretos demasiado oscuros para el ser humano. Aunque logré cerrar esa puerta digital, sé que el guardián y sus ecos perduran en la penumbra, esperando a la próxima alma curiosa. Este relato es mi advertencia: ten cuidado con lo que buscas en el abismo, porque a veces, lo que encuentras puede atraparte para siempre.